al heredar el modelo, siempre existió el riesgo, bueno, y ahora Claudia sí va a ser igual, lo mismo, y claro que no, no es lo mismo, sigue ganando la agenda, y tal vez no es la gran comunicadora que logra simplificar y hacer las narrativas mucho más llegadoras a la gente, mucho más técnica, pero sigue siendo un modelo que no existe en el mundo. Mandatarios de otros países, Boric, el presidente chileno, le dijo al presidente López Obrador que eso era anticomunicacional y que jamás iba a parar a las 7 de la mañana a hablar, a dar conferencias. No existe en el mundo pues un modelo similar. Incluso se violan algunos de los principios que las agencias de RP o de construcción de imagen te dicen, ¿no? De salir y la hora y cómo te planteas y cómo te paras y cómo hablas. Finalmente fue un modelo muy personal. Funcionó, no creo que funcione como todo eternamente, no creo que funcione para todos, pero por el momento yo creo que sigue funcionando, ¿no? Suplió a la información de los medios tradicionales, cuando los medios tradicionales estaban fundamentalmente en contra de sus políticas. Él logró, aún a pesar de los medios opositores, colocar en esos medios opositores su discurso y su narrativa. En el caso de Claudia cambia el tono, cambia el fondo, la información se sigue distribuyendo. En el caso de López Obrador, aparte de dar a conocer la obra pública, tiraba línea a todos, a empresarios, a Morena, a la clase política. Claudia no ha ocupado tanto falta ese colmillo político, aunque sigue sirviendo para pues, estar enterados, ¿no? Yo dudo mucho que sea un modelo popular. Es decir, tengo dudas de que, como decía López Obrador, yo creo que idealizándolo al extremo, toda la gente en las fondas y en los parques públicos prendan la tele para ver y estar enterado de lo que dice su presidente, tata presidente. No, yo creo que comienza un entramado de comunicación mucho más complejo en redes y en los propios medios que él mismo rechaza, donde ellos han dejado, y él y la presidenta Sheinbaum, siembran los mensajes importantes, ¿no? Llegaba a ser muy cansado con el presidente, llegaba a ser 3 horas, o repetirse a sí mismo todo el tiempo. Se nos fueron los 6 años y mantuvo el ritmo, ¿no? Y dejó la inercia, incluso al siguiente gobierno. Entonces, como todo tiene pros, contras, tiene sus propios límites, un mecanismo que va a tener sus propios límites, no va a ser eterno, pero que de momento funciona. Andrés Manuel es un caudillo. Un caudillo puede ser en el bueno o en el mal sentido, según como lo interpretes, pero es un caudillo. Él dictó línea, él dictó es por aquí, y lo han tratado de replicar con muy malos resultados, ¿no? Sé que, por ejemplo, en Sinaloa, el gobernador Rocha Moya las hace una vez a la semana y siempre acaba peleándose, inventando a las madres, y aun cuando tiene pues mucha prensa a su favor, ¿no? Y que en otros estados de la República, creo que Mara Lezama y María del Pilar Ávila también lo hacen como que una vez a la semana. Y comenzaron durando 2 horas y creo que ahorita duran 20 minutos, no hay pregunta y ya se van, etcétera. Sin embargo, pues permeó, le sirvió a la 4T para permear más que el modelo, la narrativa. Incluso muchos gobernadores de la 4T no se han atrevido a hacerlo. No, ellos tienen sus propios sistemas de comunicación, algunos más tradicionales, otros más, otros incluso ausentes, ¿no? Totalmente. Solamente yo no aparezco, solamente en eventos, como antes, ¿no? Que veías al presidente o a los gobernadores en eventos, ¿no? Y ahí los cachabas, y por eso eran las entrevistas banqueteras, ¿no? Y entonces, o el presidente llegaba a un evento y se ponía a hablar del mensaje que quería dar, que no tenía nada que ver con lo del pobre evento, ¿no? Que los habían invitado de buena fe el presidente, y el presidente pues podía hablar de Estados Unidos y de nuestra soberanía y de otras cosas, ¿no? Entonces creo que le impactó más en la parte de pedagogía narrativa que de un modelo de comunicación que pueda ser popular o que pueda ser repetido tan fácilmente. Como todo lo que sucedió desde el principio de la administración del presidente López Obrador fue disruptivo.
a nivel periodismo, en la academia, en cualquier ámbito, en el ámbito empresarial, en el ámbito incluso político. Había políticos que me decían, incluso de la 4T, pues yo veo la mañanera para saber de qué es la línea o de qué va, ahí me entero, ¿no? Ni siquiera en reuniones de gabinete. La academia en México, las escuelas de comunicación, yo he sido muy crítico, hemos platicado, tengo muy buenos amigos en todas las escuelas de comunicación, porque tenemos convenios de prácticas profesionales, vienen muchachos aquí, pero nuestros planes de estudio periodístico están desfasados 30 años. Entonces, ahí hay un desfase enorme. Algunos ya han metido una clasecita de medios multimedia, pero los planes de estudio siguen siendo los mismos. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ya se ha ido renovando, etcétera, pero el plan de estudios básico es el mismo. La Ibero ha revisado 5 veces su plan de estudio y queda más o menos igual. Y todavía llegas y te hablan, a ver, los géneros periodísticos son estos 5 y la pirámide invertida, etcétera. Cuando los medios están 6 veces adelante, ¿no? Si además de la realidad periodística, la academia está desfasada, imagínate cuando llega algo que es disruptivo hasta para la realidad periodística. No se puede explicar, ¿no? Lo disruptivo tiene que ver con un cambio de régimen. Los mismos medios no alcanzábamos a entender. Y cuando después de esa narrativa disruptiva, la gente lo seguía apoyando. La gente de base, la gente del pueblo, la del camión, la del metro, la del metrobús. Entonces te das cuenta que ahí hubo un desfase, fue disruptivo en muchos sentidos, porque no entendimos o estamos entendiendo de manera muy lenta que esto es un cambio de régimen, que esto va a cambiar como en su momento llegó el PRI, como en su momento. Cuando llegó Fox a la presidencia hubo un cambio de gobierno, pero no un cambio de régimen, que es mucho más de fondo. Entonces, esto fue disruptivo para los medios, para los empresarios, y no se diga para una academia que está en muchos sentidos anquilosada. Yo sigo creyendo de manera a lo mejor muy romántica, y a lo mejor ya acabaron esos tiempos, en que tiene que ser un contrapeso. No un crítico a lo loco, sino realmente tener contrapesos y preguntar cosas incómodas, porque ya ves, de repente no hay cosas perfectas, se les estalló Segalmex, se les estalló la deuda de proveedores a Pemex, en fin, cosas que pues no salen, ¿no? Y no funcionan. Yo creo que en el caso de Andrés Manuel era tan fuerte que él podía defenderse. En el caso de Claudia, no por ser mujer, que quede claro que no es un comentario misógino, sino por su personalidad de comunicación, por su procedencia incluso científica y académica, que no es de choque, que no es de colmillo, como le dicen, que da vueltas, ¿no? Sino que realmente ella va a tener que hacer ajustes, a lo mejor hacer la mañanera más corta, poner más preguntas a modo, que me da la impresión de que se está incrementando por el tono y la forma en que se pregunta, y la forma en que ella no se engancha como Andrés Manuel en perder tiempo, en criticar a los medios, lo cual los medios agradecemos mucho. Pero sí, en cuanto a la forma de que ves cómo viene la pregunta, ves que la están cuidando más, ¿no? Yo creo que van a tener que hacer ajustes. Cada quien quiera tener su mañanera al nivel que quiera, pues va a tener que tener esos ajustes, porque la mañanera no es técnicamente una conferencia circular, una conversación circular, nunca lo fue. Es un acto de información, es un acto de propaganda, de información y de propaganda. Entonces, se tienen que cuidar esos dos aspectos. Andrés Manuel era muy bueno para la propaganda, la presidenta Sheinbaum no tanto. Y entonces, pues, tendrán que ir matizando. Bueno, pues es muy buena para informar, reducimos tiempo, no, lo de la propaganda, pues también lo acotamos, etcétera, pero pues va a haber ajustes necesariamente. Sí, claro, porque era la parte de la narrativa de Andrés Manuel, ¿no? La narrativa por encima de los medios, ¿no? De la crítica. Yo sí creo, a diferencia de lo que muchos colegas míos opinan, de que no, ni pesaba, porque la gente ni las ve. Yo creo que sí ayudó
a que la narrativa de él permeara incluso en todos los medios, aunque él diga que no es cierto, que no pesamos, que no existimos, que todas las benditas redes sociales, no, yo creo que sí influyó porque puso un mensaje muy fuerte, ¿no? De la presidencia. Acuérdate de Peña Nieto para atrás, cómo era de que pues boletines por ahí, por sector, el presidente, pues un chacaleo, bajándose del avión, etcétera, no tenían esa fuerza, ¿no? De que el presidente habló. Podía haber una declaración muy tronante de Peña Nieto, 3, 4 al año, ¿no? Aquí era diario. Entonces, y creo que obviamente eso baja la gente que ni siquiera la aprendió, que ni siquiera la vio, ¿no? Claro. Y se van enterando. Yo creo que sí, evidentemente sí influyó en una narrativa que reforzó la convicción de la gente que se estaban haciendo bien las cosas y que merecía seguir siendo gobierno Morena. Yo sí creo que sí sirvió para esos efectos. Si sirvió para efectos de libertad de expresión, de prensa, tengo mis dudas, ¿no? Que yo sí creo que es un asunto abusivo. El sector de quién es quién en las mentiras me pareció que es una cosa verdaderamente que no se debe hacer en el mundo. Creo que éticamente un gobierno no tiene que decirle a la gente a los medios cómo reportear, qué decir, y además se revolvía opinión con información. Ahora tiene el detector de mentiras que pues trata de ser un poco más light en el sentido duro, y de igual también confunde información, o revuelve más bien, no confunde. Yo creo que no son inocentes de esta información con opinión, ¿no? Entonces, la opinión es otra cosa, y es más respetable, etcétera, y tiene sus propias reglas. Mira, yo soy editor de opinión desde hace más de 30 años, sí. Entonces, te lo puedo decir. Y entonces, la mañanera, en la parte de quiénes quieren las mentiras, o quiénes, o el detector de mentiras, son espacios fallidos, por donde lo quieras ver, ¿no? Satisface al presidente en un sentimiento, satisfacía al presidente, a lo mejor en un sentido de venganza, ya ven cómo los balconeamos, etcétera. No había oportunidad de réplica tampoco, o sea, no era un diálogo circular, pero el modelo como tal, por supuesto que ayudó a fortalecer la narrativa de este gobierno, de este régimen, de este nuevo régimen.